La palabra de hoy se llama Jesús de forma indirecta, perdón. Y esta palabra surgió porque nosotros estamos trabajando en el norte, para los que no sabían, estamos trabajando con unas casas de paz. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo hacemos para que más personas lleguen a la casa de paz? Porque hay un momento donde como que hay una comodidad y habemos 20 personas o 15 y hasta ahí llega. Yo decía, bueno, Dios, ¿cómo podemos llegar a más personas para que te conozcan y para que haya un crecimiento en la iglesia? Y no solamente allá, sino también acá y en Córdoba y en todas las sedes de Fuego Santo. Entonces, esta palabra es como una respuesta para eso. Y yo quiero que ustedes también me ayuden, por eso hay unos papelitos ahí. Más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer. Y el propósito de nosotros no debe ser solamente llevar personas a un lugar. El propósito de nosotros tampoco es llevar personas a que cambien de religión. Y tampoco el propósito es nomás traerlas aquí y dejarlas abandonadas, porque eso pasa muchas veces, que traemos a las personas, llegan a la iglesia por primera vez y luego no vuelven más. ¿No se han preguntado eso? O sea, de pronto en la lista, no, 5 personas, y al siguiente domingo, ¿dónde están esas 5 personas? Y esto pasa porque primero no hay un proceso de cuidado, como Jesús nos decía que teníamos que hacer discípulos, y segundo porque no les mostramos como líderes o como personas que estamos acá, no les mostramos a las personas lo que tienen que ver y es a Jesús. Entonces, el propósito de lo que nosotros hacemos debe ser llevar a Jesús a las personas. La Biblia dice que nosotros la Biblia dice no vas a conocer la iglesia, no vas a conocer la religión X. La Biblia que dice, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Vamos a Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros no tenemos que mostrarles a las personas la religión X, es decir, en este caso, nosotros hacemos parte de la iglesia cristiana, sino que tenemos que mostrarles la verdad que es Jesucristo. Y en Juan 14:6, Jesús mismo nos dice a nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, a través de Jesús nosotros conocemos al Padre y a través de Jesús tenemos vida y encontramos el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo podemos llevar a Jesús de manera indirecta, sabiendo que Él es la verdad? Y esa verdad nos hará libres y hará libres a todas las personas. Yo me estaba viendo o me estoy viendo un documental en Netflix. ¿Cuántos tienen Netflix? Bueno, hay muchos documentales muy buenos allí y es un documental que se llama Hip Hop, la evolución. Yo les confieso, no era muy fanática de este género urbano y empecé a ver este documental, o sea, sí me gustaban algunas, pero no era como muy fanática, me inclinaba por otros géneros musicales. Y cuando vi este documental, son muchos capítulos, me di cuenta de que el origen es muy particular de este género y también empezó, digamos, con coros gospel, por si no lo sabían. Empezó con coros gospel y pues ustedes saben que en los Estados Unidos la gente que canta este tipo de música es demasiado buena y tienen unos coros impresionantes y así empezó también a surgir la música hip hop y obviamente también de los barrios bajos en el Bronx, en los Estados Unidos. Y resulta que ahí hablaba un hombre y decía, no, pues yo estaba en una pandilla y pues vendía drogas y mataba y todo eso, pero a través de la música, a través del hip hop, a través del rap, logré encontrar como una salida a mi vida y logré encontrar como un propósito para mi vida, él decía en este documental, y yo pensaba y hablaba con alguien y vemos cómo también la música puede ser un medio para que las personas encuentren algo diferente, un sentido de vida diferente. ¿Y la música por quién fue creada? Por Dios, ¿cierto? Esto lo vamos a encontrar en Salmos 43. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios.
Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Lo que les quiero decir es que a través de la música fue un medio creado por Dios. Ahí dice que ¿quién puso en sus labios un cántico nuevo, sino solamente Dios? Y en este documental yo pude ver que Dios usó este medio, este género musical, para que esta persona saliera de ese estado en el que estaba, saliera de las drogas, de las pandillas, y ese fue el plan estratégico que Dios usó en esta persona. Y hay muchas otras formas que yo quiero compartirles con ustedes, y yo quiero que ustedes hoy también me ayuden y que podamos como lograr encontrar otras maneras de llegar a Jesús, otras maneras de llegar a las personas con Jesús. Y yo les quiero mostrar un video, es un video muy corto, es de un músico también, y esta persona, cuando yo vi este video, yo conocía algunas obras de él, pero cuando vi la historia de él, conocí la historia, me llamó mucho la atención y me inspiró, porque hay personas que te inspiran, ¿cierto? Y esta persona en particular me inspiró, y yo quiero que veamos, es muy corto este video. John Eliot Gardiner, posiblemente el erudito más conocedor de Bach, escribió lo siguiente: La mecánica de la fe de Bach, la forma estructurada y sistemática en que aplicó su religión a sus prácticas laborales, es algo que cualquier persona que intente comprenderlo, como hombre o como compositor, debe abordar. La dedicación de su arte a la gloria de Dios no se limitó a sus cantatas de iglesia con el acrónimo Soli Deo Gloria. El lema se aplica con igual fuerza a sus conciertos, partitas y suites instrumentales. Y Eisenach, su lugar de nacimiento y el sitio de su primer encuentro con Martín Lutero, el fundador de su versión heredada del cristianismo, es claramente un buen lugar para comenzar. En 1723 se establece en Leipzig, donde permaneció por el resto de su vida. Sin embargo, la genialidad de Bach no estaba solamente en sus grandes interpretaciones en el órgano, sino en su gran legado de piezas que compuso. 180 corales para 4 voces, 2 oratorios, 2 pasiones, 6 motetes, una misa en si menor, 200 cantatas, 145 corales para órgano, sin contar sus variaciones, sonatas, partitas, conciertos, preludios, suites y mucho más. Este hombre, compuso muchísimas cosas, ahí está la cantidad, los que son músicos saben, yo no sé la complejidad de hacer todo esto, pero este hombre nos dice, o este hombre nos inspira porque él todo lo que hacía le colocaba como una sigla, un anónimo que era Soli Deo Gloria, que significa solo para la gloria de Dios. Y él dedicó su vida a que otras personas conocieran a Jesús a través de la música, a través de lo que él componía. Y Jesús debe ser exhibido a través de nuestros talentos. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que muchos aquí tenemos talentos, muchos aquí tenemos habilidades, y Jesús debe ser exhibido a través de eso, porque ¿cómo más vamos a hacerlo conocer en el mundo? Puede ser a través de la música, a través del humor, a través de las fundaciones. Y yo quiero que sigamos viendo esta segunda parte del video, porque allí nos hablan de otras personas que fueron inspiradas por él y que estas personas fueron ateas. Entonces vamos a ver esta parte del video. Algunos hombres, incluso hostiles a la fe, han visto esto mismo en las piezas del compositor. Friedrich Nietzsche, comentando sobre la pasión según San Mateo, dijo lo siguiente: Quien ha olvidado por completo el cristianismo, realmente lo escucha aquí como un evangelio. Steve Jobs le dijo a Yo-Yo Ma, cuando éste tocó en su casa un tema de Bach con un Stradivarius de 1733, lo siguiente: Tu interpretación es el mejor argumento que he oído nunca sobre la existencia de Dios. Y aún el ateo Émile Cioran dijo también: La música de Bach es la única razón para pensar que el universo no es un desastre total. Él influyó en estas personas en particular, y cómo a través de su música, porque él nació hace mucho tiempo, cómo aún hoy muchas personas, porque Steve Jobs, murió hace poco, pero fue inspirado también por la música de él. No sé si ustedes sabían, pero el fundador de la Cruz Roja, él era creyente, él era cristiano, y él sintió la carga por estas personas, estos refugiados y todas estas personas que eran víctimas de la guerra, y él decidió hacer comenzar su organización y ayudar a las personas. Hay muchos otros que también comenzaron porque sintieron el llamado de Dios por
por personas que estaban en necesidades, y a través de los proyectos sociales también, bien, es muy importante porque a través de los proyectos podemos llevar a Jesús. Y yo quiero que vayamos a Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aquí nos dice que todo lo que hagamos, y todo lo que hagamos no solo de palabra, sino de ¿qué? De obra, sea en el nombre del Señor Jesús. Y en su nombre está la verdad y en su nombre la libertad. Y, por ejemplo, en su nombre podemos ser excelentes. Y este versículo yo quisiera que todos lo pudiéramos guardar en nuestro corazón, porque a mí personalmente me dice como que tienes que hacerlo mejor, tienes que hacerlo excelente, siempre puedes hacerlo mejor, porque es para la gloria de Jesús, es para la gloria del Padre a través de nosotros. Vamos a 2 Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo también quiero que se revele a sus vidas, porque muchas veces uno se siente muy intimidado. Personalmente, muchas veces yo me he sentido muy intimidada en el lugar donde yo estudio. Yo estudio en la Universidad del Valle. Y allá es fuerte, digamos, cómo critican o hablan sobre Jesús, sobre la religión y sobre Jesús, sobre la iglesia. Y uno puede decir, no, pues yo me voy a volver, no, yo ya no creo en Dios, qué horrible. O pudiera martirizarme pensando en que no, de verdad, como que Dios no existe, porque no. Yo decidí, a pesar de que es fuerte la influencia que uno puede recibir en ese lugar, yo decidí que de verdad Jesús había hecho algo en mi vida y que yo creía en Jesús y de que nada me iba a mover. Y hasta el día de hoy, ya voy a terminar la universidad, puedo decirte que nunca fui influenciada por las ideas que allá me daban sobre la religión o sobre Jesús. Aparte porque son ideas, son cosas que no tienen sustento histórico ni nada de eso. Esta palabra nos dice que nosotros tenemos poder. ¿Y qué significa poder? Alguien que me diga para ustedes qué es poder. Para Adriana, ¿qué es poder? Fuerza. Janet, ¿qué es poder? ¿Dominio? Bueno, para Vivian, ¿qué es poder? Hacer algo más allá. Para Carlos, ¿qué es poder? Es la capacidad de lo que Dios me da para ejercer algo. Muy bien. Poder es eso, es como una capacidad superior que nos da Dios para hacer algo. Amor. Es imposible que lleguemos a Jesús si no tenemos amor, que es muy difícil, porque hay personas muy duras de amar, muy difíciles de amar. Pero si demostramos lo contrario, si llevamos perdón a las personas, yo creo que algo va a pasar en la vida de esa persona que recibe amor. Y por último, dominio propio, que es tan importante, porque muchas veces el dominio propio nos juega mal. Y cuando estamos airados, cuando estamos llenos de ira, llenos de amargura, de resentimiento, el dominio propio nos falla, y ahí es cuando hablamos de más, ahí es cuando nuestras familias, porque eso pasa más que todo en las familias, ¿no? Uno pelea más que todo con la familia. Cuando nuestro hermano, no sé, a ver, ¿qué tanto me hace Santiago? Cuando, por ejemplo, así me pide prestado algo, y no me lo deja bueno, yo también soy así con mi mamá, entonces como que recibo lo que doy, pero él a veces sí me deja cosas donde no tienen que estar, o se le olvidan las cosas, eso es lo peor, se le olvida la toalla, no, Daniela, la toalla, y se está bañando y uno tiene que ir y traerle la toalla. Cuando el hermano hace ese tipo de cosas, uno a veces como que la ira llega a su vida, o la rabia, porque a veces, o por ejemplo, cuando se le olvida matricularse y que uno, Santiago, matricúlese, Santiago, lleve la hoja para que se matricule, y se le olvida ese tipo de cosas, uno tiene que tener dominio propio para decirle, hermanito, por favor, matricúlese en la universidad. Pero el dominio propio sí que nos falta, ¿no?
El dominio propio es algo que necesitamos desarrollar y que Dios desarrolla en nuestro carácter. Con nuestros profesores, yo veo que aquí hay niños, por ejemplo, hay un niño en particular que tiene una manera muy, muy particular de hablar. Entonces él a veces contesta así como, ¡ah! Y uno, cálmate. A mí no me ha pasado, pero sí lo he visto, que él contesta como, pero es su forma de ser y me imagino que así será en su colegio. Está por allá, está al lado de José David, Juan Esteban. Él a veces contesta así como que uno, uy, Juan, calmado. Pero es la forma de ser, pero sin embargo el dominio propio sí que necesitamos desarrollarlo. Y en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. ¿Qué es? Este también me encanta. ¿Por qué? Porque a veces decimos que la religión, la religiosidad, y le damos duro a la religiosidad, pero ojo, la religiosidad no es lo mismo que legalismo. Legalismo es esas personas que viven su vida criticando y juzgando a los demás, más pendientes de la viga que está en el ojo de la otra persona que en la paja que está en el de nosotros, y que viven diciendo, pero hermano Daniel, ese pantalón no le combina con esos zapatos. O hermano Daniel, ¿por qué tiene gafas azules? Ese tipo de cosas, ese tipo de personas son legalistas. Ojalá, si yo me baso en este concepto de religión, yo quisiera ser religiosa, porque dice atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si a usted le preguntan, por ejemplo, usted es cristiano. Una vez estaba hablando en una conversación con José Miguel, él me decía, no, yo cuando me pregunten que si soy cristiano voy a decir lo siguiente, dilo. No, le quiero hacer porque la verdad me parece una muy buena manera de llegarles a las personas sin legalismo. Bueno, una vez estaba orando y ¿a cuántos aquí le han preguntado de qué religión son alguna vez? ¿Cierto? Han preguntado de qué religión son. Entonces, estaba ahí como que en una conversación con Dios. Yo le decía, bueno, cuando me pregunten de qué religión soy, ¿qué voy a responder? Inmediatamente vino un pensamiento que fue como una respuesta de Dios y es, di que tu religión es Jesús. Entonces, la vez que, o cuando me han preguntado, Miguel, ¿de qué religión es usted? Yo digo, mi religión es Jesús. Me dicen, ¿pero usted no es cristiano? No, mi religión es Jesús. Si hablar de Jesús me hace católico, entonces soy católico. Si hablar de Jesús me hace cristiano, entonces soy cristiano. Pero si hablar de Jesús me hace un testigo de Jehová, entonces soy un testigo de Jehová. ¿Cuál es tu religión? Tu religión debe ser Jesús. Ahora, si hablar de Jesús me hace un drogadicto, yo soy un drogadicto por Jesús. Si hablar de Jesús me hace una prostituta, soy una prostituta por Jesús. ¿Cuál es tu religión, iglesia? Jesús. Jesús debe ser tu religión. Incluso si hablar de Jesús me colocara el título de ser un ateo o un agnóstico, entonces soy un ateo y un agnóstico por hablar de Jesús. Porque Jesús se puso por encima de nosotros y Jesús está por encima de la religión y del concepto de lo que es religión. Bien. Pues, ¿qué quiere decir esto? Es decir, Pablo también hablaba mucho de esto, que si me toca, Pablo decía, si me toca que sentarme a la mesa con judíos o con griegos, es un ejemplo, ¿no? Lo voy a hacer. Y es lo que José Miguel quiere decir, porque muchas veces nos cerramos y la gente dice, no, el cristianismo, porque hay un mal concepto del cristianismo. En el papel que les entregaron, yo quiero que usted me dé 2, 1 o 3 ideas o 3 formas. Usted me diga, no, mira, yo tuve esa experiencia llevando a Jesús a través de. Entonces usted me dice, yo creo que puedo llevar a Jesús a través de tal cosa. Yo puedo llevar a Jesús a través de un consejo. Muy cierto. Yo puedo llevar a Jesús a través de una sonrisa. Excelente, muy bien. Yo puedo llevar a Jesús por medio de una oración. Yo llevo a Jesús a través de mi forma de ser, de mi testimonio de vida, siendo tal cual como soy. Yo llevo a Jesús en mi forma delicada de hablarle a las personas, ay, con amabilidad, qué linda. Compartiendo la palabra a cada cliente que llega a mi oficina, con el comportamiento que tengo en mi vida personal y profesional. Excelente, uy. Este está muy bueno, dice,
Yo llevo a Jesús en los buses con un caramelo. Muy bien, a través del baile, dice. A través de cualquier conversación, a través de la pintura y el dibujo, a través de una llamada, a través de una mirada. Excelente. A través de las miradas transmiten mucho también. A través de la comida, a través de la fe. Increíble, la fe. Sí que nos falta fe también. Servicio y amabilidad, hacer las cosas con excelencia, integridad, recorrer la segunda milla. Labor social con los ancianos, muy bien. Y esta es la idea, que podamos llevar a Jesús a través de todo lo que me colocaron aquí y que podamos hacerlo realidad, que podamos de verdad, que lo que hagamos sea de palabra o de obra, sea para la gloria del nombre de Jesús.